Ya. Pues les digo, como somos poquitas, podemos hacerlo más una plática y más preguntas, que fue lo que no se pudo hacer la presentación de la Feria del Libro, ¿no? Que había mucha bulla. Pero hubo como, bueno, yo tengo duda, o sea, hubo como un grupo que se organizaron para ir a encontrar. Sí, sí fue fuerte, fue raro. Y también hubo muchos insultos y así, pero al menos no llegó a como a violencia física. O sea, como que se acabó y se fueron. ¿Desahogaron sus frustraciones? Sí, yo creo. Y pues más bien, justo ahora sí quiero como contarles cómo surge como este libro, también cómo está dividido ya ahora que es un libro y no una tesis, y también como a qué responde pues esas divisiones, ¿no? Pues el libro surge, creo que todas, o más bien, mi papel en la academia ha sido a partir de un anhelo de encontrar respuestas, ¿no? De poder ocupar esos espacios para encontrar respuestas. Y entonces en la maestría, o bueno, lo que tienen los posgrados en México es que te otorgan una beca. Entonces, si no hubiera podido hacer esa investigación, si no hubiera tenido esa beca, ¿no? Y dedicarme pues a la investigación, ¿no? Y pensé, o mi interés justo en entrar en filosofía de la ciencia fue justo abordar esta cuestión de la disforia de género, ¿no? Que pues la he sentido en mi cuerpo, ¿no? Y que había muy poca información en español y que había muy poca información como de diferentes opiniones. Entonces, la intención siempre fue encontrar respuestas, ¿no? A algo que yo experimento, ¿no? Algo que he experimentado. Entonces, fue justo aprovechar ese tiempo y esa beca para poder encontrar o dedicarme a leer esos textos, ¿no? Eh, Algo que tuve que hacer al inicio fue encontrar a una investigadora que pudiera apoyarme, ¿no? Porque yo sabía que iba a ser un tema debatido, ¿no? Entonces lo que hice fue encontrar o hacer una alianza con investigadoras como que ya llevan años de experiencia para que también ellas me enseñaran a hacer una investigación feminista, ¿no? Porque en el posgrado de filosofía de la ciencia no es feminista, ¿no? Entonces una tiene que estar ahí picándole. Y esa fue como una de las primeras estrategias, hablar con quien fue mi tutora, que fue Norma Blasquez, para ver cómo hacerle para abordar este tema, ¿no? Que pues es debatido, es desconocido, ¿no? Y a partir de ahí, pues fue empezar a plantear cómo poder justificar que es necesario hablar de disforia de género, pero en relación con las mujeres, ¿no? Porque si algo ha sucedido es que las investigaciones, sobre todo médicas o psiquiátricas o sexológicas, pues tienden al centro a los hombres, ¿no? Entonces fue imbuirme en esta propuesta desde el feminismo, que es la epistemología feminista, ¿no? Y que sostienen que nuestras experiencias, nuestro cuerpo, produce conocimiento, ¿no? No es necesario como tener cierto grado académico para poder generar conocimiento, ¿no? Y de ahí fue que tuve como que ir anclando para poder justificar por qué hablar de mujeres y disforia de género. ¿Sí? De hecho, toda la primera parte es eso, como, bueno, ya me han dicho algunas que la primera parte es como la más teórica, ¿no? Que a veces como, ay, no, si no les interesa eso, como que lo brincan, ¿no? Pero yo siento que ojalá que esa parte ayude a otras mujeres a poder justificar por qué es necesario investigar desde, por y para mujeres, ¿no? Porque ya hay mucha investigación que o es neutra, pero sigue respondiendo a pues estos sesgos androcéntricos, ¿no? Que al final los hombres siguen estando en el centro o las mujeres en un pie de página. Entonces, al hacer esto, fui como sumergiéndome en analizar también cómo han surgido estas disciplinas como la medicina o la psiquiatría o la sexología. Y fue una sorpresa y no, pero ver cómo los hombres pues siempre han estado como liderando, ¿no? O creando estos espacios o creando las propias categorías, ¿no? Y también fue sorpresa y no darme cuenta cómo la diferencia sexual, el hecho de ser mujeres, ha sido estigmatizado desde hace
siglos, ¿no? O sea, de antes de Cristo ya había estos papiros donde por menstruar ya se nos daba un papel diferenciado y estigmatizado, ¿no? Entonces darme cuenta de cómo de verdad es toda una historia de que las mujeres y nuestras experiencias han sido estigmatizadas, también me dio como ese impulso a seguir investigando, ¿no? Porque, pues eso, se cree que la medicina es neutra, pero en realidad no lo es, o que la ciencia es neutra, pero no lo es, y que además está como cuando se dice que algo está justificado científicamente, ya no hay cuestionamiento, ¿no? Pero ¿por qué no hay cuestionamiento? ¿No? Y responde también a que cuando se habla en términos científicos, son ciertos términos que no entiendes, ¿no? O que no quieren que entiendas porque no estás en ese campo. ¿Y cómo hacer para compartir esa información, ¿no? Y que pueda ser debatible? Fue algo que también traté de hacer en el libro, ¿no? Como leer estos textos médicos, pero al mismo tiempo plantearlos aquí en un lenguaje amable, ¿no? Y bueno, esa es la primera parte, ¿no? Como la importancia de tener que investigar, o más bien de tener que justificar por qué es necesario investigar por y para y desde mujeres, ¿no? Que aunque se diga esto que la academia ya abrió, hay un parteaguas, sigue siendo difícil hablar desde las experiencias de las mujeres, ¿no? Y bueno, también lo que hice en la primera parte fue tratar de, bueno, no en la primera parte, creo que en el libro en general, historizar algunas categorías que a veces repetimos o que no sabemos de dónde vienen, ¿no? Que también fue un interés como de, ¿dónde surge identidad de género? ¿No? Y entonces fue darme cuenta que algunos señores habían dicho que era identidad de género, ¿no? O dónde surge lo que ahora es lo cisgénero, ¿no? Porque ven que es como, o eres cis o eres trans. Y yo decía, pero ¿a qué responde eso? ¿No? ¿Desde dónde viene? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Y entonces fue meterme a investigar de dónde surgían esas categorías, ¿no? Y pues confirmar o seguir cuestionando, ¿no? Porque a mí en lo personal no creo que el concepto de cisgénero, ¿no? Abarque lo que quiere abarcar, ¿no? Pero es necesario historizar esos conceptos, ¿no? A veces, de nuevo, no sabemos de dónde vienen los conceptos, pero los usamos. Y pues claro, uno de los principales fue el de disforia de género, ¿no? Se habla mucho de es que tengo disforia, pero no se termina de aterrizar ese concepto, ¿no? Y que incluso también algo por lo que han estado en contra del libro es que retomé testimonios de mujeres que han destransicionado, ¿no? Y ellas pues van mencionando, ¿no? Cómo fue su proceso primero en decidir hacer la transición y luego la destransición, ¿no? Y sus planteamientos son muy interesantes porque decían, es que si decimos tengo disforia, es lo mismo que decir tengo ansiedad. Y la ansiedad puede reflejarse de muchas formas. Te da taquicardia o te empiezas a marear, ¿no? Y entonces la disforia también se puede reflejar de diferentes formas. Entonces, decir tengo disforia es decir todo y nada, como decir tengo ansiedad, ¿no? Que es tan amplio que si no se va aterrizando a qué es lo que sientes, pues no es que se pueda proponer algo para que no sientas esa incomodidad, ¿no? O ese dolor. Y la parte 2 del libro, justo lo que hice fue historizar este concepto de disforia de género y también ver cómo las categorías van surgiendo de acuerdo a un contexto histórico y político muy particular, ¿no? En donde también las instituciones tienen pues su papel, ¿no? Tienen un papel importante en la creación de categorías o de lo que es una enfermedad o lo que no es una enfermedad, ¿no? Y me puse también a investigar como estas, al menos esas tres instituciones, que es la Asociación Americana de Psiquiatría, que saca un libro que es el DCM, que es como si fuera una Biblia para psiquiatras, ¿no? Que es como de, si tienes una enfermedad, es este parámetro y este parámetro, ¿no? Pero la Asociación Americana de Psiquiatría también surge en un contexto de guerra y entonces, de nuevo, no son instituciones neutras, sino que llevan pues intereses políticos, ¿no? Y fue algo que también descubrí al hacer la investigación, ¿no? Y que fue algo que trato de compartir desde ahí. O también cómo ha sido el papel de la Organización Mundial de la Salud, que sabemos que existe, pero no sabemos qué hace muy bien, ¿no? Si no estamos como en la política. A veces leemos, la Organización Mundial de la Salud sugiere esto, ¿no?
pero el hecho de sus sugerencias o de sus propios documentos también tiene un impacto, ¿no? En, pues, cómo lo recibe la misma sociedad, ¿no? Porque también algo que fui aterrizando mientras hacía la investigación es que, aunque a veces cuestionemos la medicina o la psiquiatría, seguimos tomando esas categorías sin cuestionarlas, ¿no? Y entonces podemos ser muy críticas ante la medicina, pero podemos seguir diciendo, ¿no? Tengo disforia de género y es esta concepción de lo que entiende la medicina o ciertas instituciones por disforia de género. Y algo también que traté de plantear es cómo, pues hay muchos debates, ¿no? Sobre qué es una mujer. No se debate qué es un hombre, pero sí qué es una mujer, ¿no? Y entonces, de pronto, cómo entiendas sexo, cómo entiendas género, cómo entiendas sexualidad, es lo que vas a entender por disforia de género, ¿no? Es lo que vas a entender que es una mujer. Si entiendes que es algo biológico, no es lo mismo si entiendes que es el sexo algo biológico, o si el sexo es una construcción social, o si el sexo es una cuestión histórica, ¿no? Dependiendo cómo lo comprendas, es la visión o la perspectiva que vas a tener, ¿no? Y que eso también me permitió ver cómo todos estos debates, pues tienen su raíz ahí, ¿no? De cómo se entiende el sexo, el género, la sexualidad, y que son debates teóricos que en realidad luego no nos metemos, ¿no? Solo tomamos una concepción, nos aferramos a ella y es la que defendemos, ¿no? Y a partir de ahí luchamos, ¿no? Pero entender que según cómo se mire, es la perspectiva o la categorización que se dé, pues yo creo que permite también como ampliar estos diálogos, ¿no? Que a mí es lo que justo me hubiera gustado en el caso de la Feria del Libro, ¿no? O al menos argumentos, ¿no? Como de por qué estás planteando esta forma sí o no, ¿no? Y para ello retomé desde el feminismo materialista francés a una lesbiana que se llamaba Nicole Claude Mathieu. Y justo ella lo que hace es hacer esto, cómo va cambiando, entender qué es una mujer de acuerdo a cómo entiendes el sexo, el género, la sexualidad, ¿no? Y entrar en ese debate también me permitió ver cómo hay diferentes perspectivas de qué se entiende por disforia de género, ¿no? Se entiende como una cuestión mental, como una patología mental, y por lo tanto, al ser una patología, es una enfermedad, pues se tiene que curar, ¿no? Y entonces la cura que se recomienda, pues son las cirugías de reasignación sexual y las terapias de reemplazo hormonal, ¿no? Y porque si se ve como una enfermedad, pues eso hay que curarlo y para eso hay como, pues esta receta, ¿no? Que es la que ha funcionado a lo largo de la historia cuando se habla de disforia de género. Con esta misma ha pasado otra perspectiva, es la disforia de género como una cuestión innata. Con estos argumentos, o bueno, con estos comentarios, no sé si han oído, de nace en el cuerpo equivocado, ¿no? Que a veces es una respuesta que te das a ti misma para tratar de comprender qué pasa contigo, ¿no? Y entonces dices, no, yo creo que yo nací en un cuerpo equivocado porque, no sé, soy lesbiana, no me gusta lo femenino, entonces yo creo que yo soy hombre, ¿no? Por dentro. Pero son todas estas concepciones de qué se entiende por ser hombre y por ser mujer, ¿no? ¿Por qué no se entiende una concepción de ser mujer? O más bien, ¿por qué se entiende como sinónimo ser mujer y femenino, ¿no? Lo femenino. Y que también esta perspectiva de la disforia de género, pues ha sido retomada por, primero desde la medicina, pero se socializó y se interiorizó en muchas personas, ¿no? Entonces ya no es necesario que una institución te lo diga, tú sola lo piensas, ¿no? Que algo está mal, que tal vez tienes más testosterona o que tal vez tienes adentro testículos y por eso te gustan las mujeres, ¿no? Que es algo, pues que se va generando, yo creo, de forma normal a tratar de darte tus respuestas, ¿no? De algo que vives. Después me di cuenta que otra perspectiva, o más bien fue encontrando que otra perspectiva era ver a la disforia como parte de una diversidad sexogenérica, ¿no? Que este planteamiento viene sobre todo desde la teoría queer, o desde la línea teórica del posmodernismo, como con Butler, como con Beatriz Preciado, ahora Paul Preciado, ¿no? Y cómo empiezan a ver ya no, también al intento de despatologizar a la disforia de género o a la transexualidad misma,
es tratar de reivindicar a las cirugías de reasignación sexual y a las terapias de reemplazo hormonal como un derecho, ¿no? Como parte de tu identidad. Y entonces, por ejemplo, la propuesta de Paul Preciado es, pues, la testosterona no tendría que ser una cuestión médica o que te la recetaran, sino que tendría que ser de uso libre para las mujeres, ¿no? Y entonces la disforia de género, esa incomodidad, se vuelve parte de tu identidad. Entonces puede ser una lesbiana, asexual, con disforia de género, poliamorosa y bla, 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 ¿no? O sea, ponerle cada vez más como categorías a eso, a la identidad, ¿no? Lo que resulta de verlo como una identidad es individualizar esa incomodidad, ¿no? Porque si es mi identidad, entonces, si siento incomodidad con mis pechos, pues es parte de mi identidad, ¿no? Y ya no se hace un cuestionamiento, pues, contextual o sistemático, ¿no? Ese es como una de las, pues, de los cuestionamientos que yo también iba como planteando al ver esta propuesta de ver a la disforia de género como parte de la diversidad sexogenérica, ¿no? Después, desde el feminismo radical, ¿no? Sobre todo con autoras como Sheila Jeffries, ella propone que en realidad la disforia de género es una consecuencia de la misoginia. Y lo que plantea es, si las mujeres vivimos todo el tiempo violencia, pues claro que vas a sentir incomodidad con tu cuerpo, ¿no? Si vives violencia sexual, pues claro que vas a querer huir de eso, ¿no? El cuestionamiento que yo le hago a Sheila Jeffries es que lo plantea como una consecuencia de la misoginia, pero al mismo tiempo también lo plantea que es algo que puede curarse a través de leer feminismo. Y que si bien creo que puede ayudarte, no creo que te cure, ¿no? Porque siento, o sea, no solo es como una, al ser una consecuencia de la misoginia, no nada más es como leí esto y ya no lo siento, ¿no? Siento que va más profundo, o sea, que no se cura como leyendo nada más feminismo, sino que tienen que ser otras herramientas también para hacer esa reconciliación con el cuerpo. Y también, y porque Jeffries la plantea como una construcción social, o sea, es algo externo que se construye y que vas adoptando, ¿no? Y no sé si solo sea una construcción social, porque también ya tiene un impacto en tus emociones, en lo que piensas, ¿no? Entonces, ese es como yo el cuestionamiento que hago hacia esta postura, aunque estoy de acuerdo en varios planteamientos con Jeffries, ¿no? Otro de las perspectivas es uno que retoman sobre todo las mujeres que han destransicionado, que es uno que llaman una construcción de grupo en la adolescencia, que también por haber puesto esa posición ha sido, o sea, también por eso ha sido como cuestionado, ¿no? Como por qué realicé esta investigación y tomé en cuenta esa perspectiva, pero la tomé porque las mujeres que han destransicionado dicen como es que este planteamiento me hace mucho sentido, ¿no? Y lo que menciona esta autora, que es Lisa Littman, es que en la adolescencia se ha visto que sobre todo adolescentas, ¿no? No sentían incomodidad con su cuerpo, pero de pronto alguien en su grupo dice, siento incomodidad con mis pechos, ¿no? Porque empiezan a crecer y entonces ve que en las redes sociales dice que si odias tus pechos eres trans, entonces se identifica como trans y las que están alrededor de su grupo se identifican también como trans, ¿no? Entonces, he sido cuestionada porque ella utiliza esta palabra de contagio social, ¿no? Y después tuvo que sacar otro artículo para decir por qué no tenía que malinterpretarse la cuestión de contagio, ¿no? Pero, pues ha sido un posicionamiento que les hace sentido a las mujeres que han transicionado, ¿no? Y que lo que dice la autora es que principalmente esto impacta en las adolescentes, mujeres, ¿no? Que porque la adolescencia pues es un momento clave, ¿no? Cuando tu cuerpo cambia, cuando te empiezan a sexualizar más, entonces que por eso el estar o el hecho de que accedan a cierta información a través del internet hace que ya no cuestionen como que hay otra posibilidad de ser mujeres, sino que inmediatamente lo nombren como una disforia de género y vuelvan a la primera visión de que es una patología y que por lo tanto tienen que curarse a través de cirugías o terapias de reemplazo hormonal, ¿no? Y la última perspectiva que hice a través de la interpretación de los testimonios fue ver a la
disforia de género como una experiencia del régimen heterosexual. Es decir, tomé esta idea de Monique Wittig del régimen heterosexual, de cómo la heterosexualidad es tan fuerte, ¿no?, que impacta en nuestros cuerpos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas que han transicionado en sus testimonios, ellas decían, es que yo sabía que era lesbiana, o sabía que me gustaban las mujeres, ¿no? Pero mi familia, o sea, me aceptó más que fuera un hijo heterosexual a una hija machorra lesbiana, ¿no? Y entonces, por eso planteo que más bien es una consecuencia del régimen heterosexual, ¿no? Que claro que viene con la misoginia, pero que al ser una consecuencia del régimen heterosexual impacta de forma corporal, emocional y psicológica, ¿no? Y entonces leer feminismo puede ayudarte, pero no es la cura, ¿no? Sino que necesitas otras estrategias de acompañamiento también, ¿no? Y justo planteo que la finalidad también de la investigación es ¿por qué las cirugías de reasignación sexual y las terapias de reemplazo hormonal tendrían que ser la única vía para poder reconciliarte con tu cuerpo, ¿no? Sí, hay mujeres como las que han mencionado que han dicho que no les funciona, ¿no? Entonces, ese también es el objetivo. ¿Por qué tendría que ser la única opción, ¿no? Yo sé que hay gente que le funciona, pero hay gente a la que no, ¿no? Y qué hacer, ¿no? Cuando eso no funciona, o qué hacer antes incluso de tomar una decisión más consciente de acercarte a las cirugías, ¿no?, de reasignación sexual o a las terapias de reemplazo hormonal, de una forma más consciente, saber qué riesgos conllevan, ¿no? Porque también algo que leí a través de las mujeres que han destransicionado es que la información es muy poca, ¿no? O cuando se habla de riesgos, no se habla, más bien, no se habla de riesgos, ¿no? Y además la información que se ha encontrado de los riesgos que hacen de las cirugías de mujer a hombre son mucho menores a los que se han hecho de hombre a mujer, ¿no? Entonces también eso responde a estos sesgos androcéntricos de la medicina, ¿no? Y algo que también coloqué en el capítulo 2 fue eso, como cómo surgen estas cirugías, ¿no? Es decir, cómo surge que puedas de pronto querer la faloplastía, ¿no? Un pene, algo que te quede colgando. Y entonces hay una técnica que es que te cortan un pedazo de piel del brazo o de la pierna y a partir de ahí reconstruyen, ¿no? Yo decía, pero ¿cómo surge, no? O sea, ¿cómo surge esa idea para hacer esa cirugía, no? Y entonces ya es leer que en realidad había surgido a partir de quemaduras, ¿no? El que te quitan un pedazo de piel y te lo injerten, ¿no? Pero también ha habido muchos, en específico en esa operación, hay muchos riesgos, porque la mayoría de las mujeres que se la realizan, que hacen esta transición, ya no sienten nada, ¿no? Entonces el clítoris que tenía 1000 terminaciones ya no sienten nada, ¿no? Y entonces también no es que ya no sientan, tampoco incluso pueden hacer pipí, ¿no? O todo el tiempo pues tienen ahí un pedazo colgando, ¿no? Y entonces también es esto, ¿qué lleva a las mujeres? ¿Qué nos lleva a querer anhelar tener eso, aunque se sacrifique nuestro placer o nuestra capacidad de algo que también es placentero como ir al baño, ¿no? Y pues también fue como un objetivo, ver cómo han surgido estas cirugías que se recomiendan para curar, ¿no? Y cuáles han sido algunos de sus riesgos. Y fue también todo un reto porque tuve que leer textos médicos pues, que tienen un lenguaje muy específico, ¿no? Y entonces también era como tratar de entender ese lenguaje tan específico, porque yo no soy médica, ¿no? Y tratar de bajarlos y ponerlos como en un lenguaje más amable, ¿no? Y pues al final justo concluyo en que en realidad pues queda mucho por investigar, ¿no? Algo también que menciono es que mi objetivo fue también compartir información que la mayoría está en inglés o en otros idiomas, ¿no? Y que también se vuelve una barrera del lenguaje, cuando no tendríamos por qué saber inglés forzosamente para acceder a información, ¿no? Entonces era esto, como, pues ya que estoy leyendo esto en inglés, también compartir esa información, ¿no? Porque en español
hay muy poca información, muy poca, ¿no? Cuando se busca disforia de género, suele ser o desde la perspectiva de la sexodisidencia o desde la patologización, ¿no? Y yo decía, bueno, pero ¿qué sucede con otras perspectivas, no? O sea, ¿son las únicas o no? Y pues fue tener que hacer eso, como tener que imbuirme en textos en otros idiomas, ¿no? Para poder, pues, bajar eso. Y también al inicio siempre pongo como que no pretendo que sea una investigación neutra, ¿no? Porque las investigaciones feministas no son neutras. Bueno, ninguna investigación es neutra, ¿no? Pero esto, como, porque a veces creen, ¿no? Que una tesis va a abarcar todo y es como, me decía Norma, que fue la que me dijo, es como, el mundo es una mesa, ¿no? Pongamos, una tesis es un pedacito de una mesa, ¿no? Desde un enfoque muy particular. Y el hecho de que analices ese pedacito de la mesa no significa que toda la demás mesa desaparece, sino que solo pudiste analizar ese pedacito de la mesa, ¿no? Y está bien. Y lo que también pretendo todavía es pues tratar de generar estos puentes de diálogo, ¿no? Como, aunque no estemos de acuerdo, pues el pensamiento no tiene que ser dogmático, ¿no? También es como yo no estoy para convencer a nadie, ¿no? Es como a mí lo que me interesa es justo crear ese debate, ¿no? Incluso me gustaría que eso, quien está en contra escribiera algo y es así se produjera más conocimiento, ¿no? Que al final pues así es que eso, como se ha generado también más conocimiento, ¿no? No estás de acuerdo en algo y entonces escriben sobre eso, y eso que he escrito no están de acuerdo, entonces escriben otra cosa, ¿no? Y así se va, ¿no? Y pues la verdad es que ha sido también un camino de estar acompañada, ¿no? Con mujeres cercanas y también, no sé, de pronto yo siento muy raro cuando justo alguien dice como, no, pues es que me he identificado, ¿no? O me ha ayudado a comprender cosas, ¿no? Y la verdad es que me da mucho gusto porque a mí esto me ayudó a identificar muchas cosas en mí, ¿no? Entonces también es como, pues eso, ojalá también en sus experiencias o pueda ayudarles, ¿no? Y seguir generando como estas preguntas, estos puentes, ¿no? Y pues ya creo que por ahora sería todo, más bien ahora si tienen preguntas o dudas. Sí. Pues gracias. Pues no sé. Anímense, somos poquitas. Como que me pareció una investigación muy importante, porque, pues, o sea, como que siento que todo el tema es muy fuerte, como de retomar en la actualidad. Y o sea, como que pienso mucho, por ejemplo, desde que mencionabas a esta muy que yo la quiero mucho. Y de hecho también, o sea, hubo un tiempo cuando justo como que andaba como pensando así como de, es que aparte es como pensar que a ella se le atribuye mucho como todo el tema de la creación de, o sea, de la y de lo de género y así, pero que cuando la lees pues realmente es como que, no, o sea, como que decía cosas bien bellas y bien importantes. Y pues me parece muy fuerte cómo también se va dando esa pues el borrado, pero también, o sea, no solo borrado, sino como una interpretación toda pura en el momento en que nos pertenece, ¿no? Y que más bien es como desde espacios y cuerpos que generalmente nos pertenecen. Y como que son, así no sé nada, porque generalmente no, y más bien como que me emociona saber que pues hay resistencia y hay mujeres que están haciendo y acompañando como investigaciones así de fuertes y bien importantes pues para otras mujeres, ¿no? Pensando también justo en adolescentes, o sea, como esas que pueden ser más vulnerables, pues también mmm, a todo lo que se dice afuera. Y que pues es, no sé, como que me da mucho miedo pensar pues en eso, ¿no? Que, o sea, a lo mejor nosotras un poquito pues ya tenemos un poquito de experiencia de decir, como que más o menos, o sea, también el camino que no fue fácil llegar a tanta realidad, pero que son muchas otras. Y sí siento que es como un rayito de luz. Pueden saber que también hay estas otras investigaciones que pueden darles claridades que a lo mejor no las obligan también pues,
a odiarse, ¿no? A buscar alternativas que también, pues sí, como bailando de las Muchas gracias, Monse. Sí, de hecho de Wittig es esta frase de una lesbiana no es una mujer, ¿no? Ajá. Pero en realidad lo que decía Wittig era como, si se ve que una mujer es heterosexual y femenina, pues claro que una lesbiana pues, no va a ser mujer, ¿no? Si se ve esa categoría. Pero no decía que materialmente no seamos mujeres las lesbianas, ¿no? Pero sí ha sido interpretado. Y es que también algo que ha sucedido es eso, como incluso hay mucha gente que dice que ama a Butler, pero nunca ha leído a Butler, ¿no? Sí. Y es como, pues, les gusta la interpretación que alguien hizo de Butler, ¿no? Pero incluso Butler en algunos textos es muy materialista y dice como, no, o sea, el cuerpo es el cuerpo, ¿no? Y ya pues tiene otras cosas, pero es como, no leen, o sea, no se acercan a esas autoras, ¿no? O de Wittig lo único que conocen es eso, ¿no? Como la frase de una lesbiana no es una mujer, y entonces, ya ves, porque Wittig decía, ¿no? Que las lesbianas no son mujeres, ¿no? Y entonces todo el mundo puede ser una mujer. O incluso la de Simone de Beauvoir, ¿no? Que es como no se nace una mujer si llega a serlo, y borran la otra parte que ya se habla de una realidad biológica, ¿no? Y es como, pero nada más es como esa frase de redes sociales, ¿no? Y que es algo que sucede continuamente, ¿no? Y que yo creo que si el interés es o se está en la academia y en el activismo o en el activismo, pues es también ir a esas autoras, ¿no? Como incluso leer aquellas que no estás de acuerdo, ¿no? Que a mí eso me ha funcionado para seguir argumentando por qué sigo sosteniendo ciertas posiciones, ¿no? Y por qué no otras. Pero al final es también conocer y hay mucho temor a leer autoras o a leer, ¿no? Como así en general, ¿no? Y que solo se leen como los resúmenes o de nuevo la interpretación. Y la interpretación que se le da, pues no es lo que dice la autora, ¿no? Entonces también era como la invitación a hacer eso, ¿no? A historizar, porque algo que sucede también con los conceptos es que se despolitizan, ¿no? Cuando se usan mucho y se basean, como el concepto, por ejemplo, de interseccionalidad, ¿no? Que surgió en un ámbito jurídico que fue importante para casos de discriminación de mujeres negras en empresas como la General Motors, y que ahora ya parece como, pues no sé, como si fuera algo muy mainstream, ¿no? Como eres interseccional o no, ¿no? Y eso se refiere, en realidad solo se habla, o parece que se vuelve un sinónimo de hablar de personas trans, ¿no? O de disidencias sexuales. Con realidad el concepto va por otro lado, ¿no? Pero pues no hay como ese interés, ¿no? En decir, y justo a las más jóvenes, apenas me pasó que fui a unos 15 años el fin de semana con una sobrina que es lesbiana y su novia es súper machorra, ¿no? Y su amiga, que también es súper machorra, eran dos chambelanas, ¿no? Entonces yo llorando la mitad de los 15 años, porque me ponía muy feliz ver cómo ellas, o sea, como que no había problema, ¿no? De que estaba la novia, su amiga, y que estaban las chambelanas, ¿no? Y que tienen 15 años. Pero también algo que me di cuenta es que había momentos en los que decían, no, mejor, o sea, una no me acuerdo su nombre, creo que se llama Mayra, pero decía, no, pues a veces me llamo Will, ¿no? O sea, como el pensar que tenían que nombrarse en masculino para poder vivir su lesbiandad, y su machorrez, ¿no? Que al final también es eso, como porque les gusta usar trajes, traer el cabello corto, ¿no? Y entonces lo que hice, pues, fue regalarle un libro a mi sobrina y yo, mira, tal vez le haga sentido a tu novia y a su amiga, ¿no? Como también con eso, con la esperanza de, pues es que si después deciden nombrarse en masculino, que sea una cosa más consciente, ¿no? No nada más como la única posibilidad de existencia, ¿no? Sea esa, ¿no? Que al final es eso, como en qué momento decides nombrarte en masculino porque tienes que hacerlo para sobrevivir o lo haces ya con una cuestión política, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también eso es como el interés que ojalá, digo, la verdad es que la primera parte, les digo, es como la parte más teórica y yo siento que es muy difícil bajar una tesis que te piden como exigencias académicas de que sea teórica, ¿no? Algo más amable, ¿no? Entonces también es como, pues sí, o sea, como si posteriormente hay dudas o así, siempre les digo como, pues pueden escribirme también, ¿no? Como, sí, pero
Fíjate que veníamos platicando ahorita con Gaby, y esa cuestión que platicamos de su maestra, ¿no? ¿Cómo te decía? Intolerante, ¿no? Sí. Y yo le decía, es que esta cuestión, cuando no puedes debatir algo, tengo que buscar para callarte, ¿no? Y ya no puedo debatirte porque ni siquiera que te diga por qué eres intolerante, ¿no? Y o esto, ¿no? Ay, es que no los entiendes, porque nacieron en el cuerpo equivocado, ¿no? Como cuando, me traje equivocadas mis calcetas, híjole, es que las agarré a las 5 de la mañana y me puse una ayuna, ¿no? Pareciera que así tienes que entender que ellos nacieron en un cuerpo equivocado, ¿no? O agarraron un cuerpo equivocado y yo así lo comparo con las calcetas que agarras en la madrugada, ¿no? Y le digo, es que eso pasa, justo eso pasa porque no tienen bases para debatir, ¿no? Y su palabra más fácil de la maestra es, eres intolerante, y ya, y cállate, ¿no? Y ya no voy a discutir contigo porque yo no discuto con intolerantes. Y dijera el chichincle de Fox, lo que quiere decir, pues no sé con qué debatirte, ¿no? Porque no tengo armas con qué debatirte. Y lo más que puedo hacer es censurarte y ya no hables, ¿no? Y yo le decía, pero pasa hoy algo muy, muy curioso que a lo largo de mi vida yo he visto y es de repente digo chavos y chavas, entran a esto de cuál es la moda, ¿no? Y la moda ahorita lo que les acomoda es, soy bien aliado, soy aliade, soy esto y yo sí apoyo, porque están en un cuerpo equivocado, ¿no? Y ahí se acomodan, porque ni siquiera cuestionan, equivocado, o sea, ¿cómo equivocado, no? Que me trate de explicar cómo es equivocado. No es que tú no lo entenderías, ahí ya se agarra la frase del Joker, ¿no? Que no ¿qué te pasa? No me lo entendería, ¿no? Y lo usan como meme y es real. O sea, porque no cuestionan, ni siquiera cuestionan. Y entonces yo soy tu aliada, soy tu aliado, no te preocupes, acá yo te estoy apoyando, ¿no? Y ni siquiera se cuestionan, oye, ¿por qué dijo ella? ¿Por qué le dijo la maestra intolerante? Pues yo lo que oigo en intolerante es en la lactosa, ¿no? Que la leche, pues que no la puedo tomar, es intolerante, ok, pero ya estoy hablando. Pero dame base por qué me estás llamando intolerante, ¿no? Simplemente porque no voy a discutirte. Entonces, es fácilmente, pues mejor me acomodo aquí con ellos, los acomodo. Yo hace como 4 o 5 años, por familiares de herencias de la familia, hay cáncer en la familia, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que hay una amiga, porque yo le sigo diciendo amiga, que ya transicionó ella en Puebla, y y le platicaba yo de mis pechos, y me dice, pues ya quítatelos, güey. Y yo así como, ¿y por qué me los habría de quitar? Y le dije, sí, a mí solamente me molesta cuando juego, ¿no? Cuando juego fútbol. Y me dijo, pues ya quítatelos. Y le dije, es que a mí me da mucho placer mis pechos, ¿no? Y me dijo, no, a mí me estorban. Y le dije, ¿y has tomado terapia para venir para detectar de dónde viene eso que te estorba? Y se quedó y me dijo, no, o sea, es que a mí es algo que siempre me ha estorbado, ¿no? Y bueno, terminó mutilándose, queriendo entrar a un mundo de hombres, de vatos, y ha sido bateada, cabrón, de todos lados. O sea, de todos lados, y viendo cómo a los transvestidos les abrimos el campo, ¿no? Porque se están acomodando donde quiera, los güeyes vestidos, con falda o con peluca, o que se nombran mujeres, y se han ido acomodando. Y sin embargo, morras que se nombran hombres, tienen cerrado los círculos con los vatos, no las dejan pasar, ¿no? Y entonces, creo que es esto de no cuestionamos, ni siquiera cuestionamos, porque vamos así y a ver a quién agrego, ¿no? Y lo que pasó en la feria, ¿no? Nos congregamos, a ver, espérense, vamos a juntarnos y vamos a discutir, vamos a leer el pinche libro, vamos a gastarlo, nos va a doler comprar un pinche libro en el que no estamos de acuerdo, pero vamos a discutirlo antes de ir a tirar mierda, ¿no? Pero no lo hacen porque ni siquiera, lo acabas de decir, los términos que se utilizan son bien complicados en libros médicos. No se toman el tiempo de agarrar y decir, a ver, güey, pues voy a saber a alguien que me traduzca ese pedazo, porque no lo entiendo. O sea, no, si Pati Chapoy dice que debemos de abrazar a los homosexuales y a las nuevas mujeres pues vamos a abrazarlas, ¿no? ¿Desde dónde nos estamos educando?
desde dónde nos estamos educando, ¿no? Imagínate su maestra, la maestría, ¿no? Sí, una maestra diciendo, no, no seas intolerante. Y es que los insultos son lo primero, ¿no? Como, y que ha habido mucha producción teórica sobre eso, ¿no? Bueno, no es la suficiente, pero ha habido producción teórica sobre eso, de cómo los debates se detienen con los insultos, ¿no? Y entonces eres intolerante, ¿no? En la Feria del Libro me dijeron cristiana, blanca, panista, de Vox, este partido europeo, ¿no? ¿Cómo? Ah, es racista, ¿no? Y yo, ¿no? O que era pseudociencia y yo, porque obviamente no leían el libro, ¿no? O sea, como yo cuestiono la ciencia, ¿no? No creo que tenga que ser científico para hacer conocimiento, ¿no? Pero era eso, como son los insultos para frenar, ¿no? Y que al final, de nuevo, no tenemos por qué estar de acuerdo, ¿no? Y creo que la riqueza del conocimiento es eso, como pues, encontrar como esas posiciones, ¿no? Y seguir hablando, pero sí hay mucho miedo, ¿no? Incluso algo que sucede ahora, yo estoy en el doctorado en estudios de género, ¿no? Aunque el nombre es muy institucional, ¿no? Al menos con mis compañeras del doctorado, sabemos que no tenemos posiciones teóricas iguales, pero nos hablamos, ¿no? O sea, como, o debatimos, como, oye, ¿por qué Butler dijo esto? No, no creo, ¿no? O, ¿por qué Wittig esto? O sea, ese es el chiste, ¿no? Pero las otras que están en especialidad o en maestría están peleadas, ¿no? Entre que unas sí son incluyentes y las otras no, ¿no? Y entonces se odian, o sea, se odian, ¿no? Y al final de todo esto es como, ¿a qué le conviene que las mujeres sigamos peleadas, ¿no? Los güeyes siguen haciendo, los vatos siguen asesinando, siguen cometiendo abuso sexual, ¿no? Y asesinando mujeres, trans, todo, ¿no? Y al final todo se concentra en las mujeres tenemos la culpa, otra vez, ¿no? Y sí está muy duro como también está la cultura de la cancelación, ¿no? El perseguir justo si no piensas igual y que nunca es suficiente, ¿no? O sea, una compañera trabaja con defensa personal, una compañera de doctorado, ella sí incluye mujeres trans, ¿no? O sea, estos vatos que hacen la transición. Y entonces se enojaron que porque no era lo suficientemente incluyente, ¿no? Y entonces le dijeron, eres transfóbica. Y era como, y ella su postura sí es más hacia lo queer, ¿no? Y aún así le cuestionaron cosas y yo decía, es que nunca es suficiente, ¿no? O sea, nada de lo que hagas va a ser suficiente, entonces, ¿para qué tratar de complacerlos? ¿No? Pero sí es muy complicado en diferentes ámbitos, ¿no? En el institucional también, o sea, si quieres acceder a un donativo, ¿no? Ya no puedes, ¿no? Si solo trabajas con mujeres o si solo trabajas con lesbianas, o sea, ya no se puede, ¿no? En la academia eso, tienes que justificar muy bien por qué mujeres y por qué cierto cuerpo que estás considerando mujeres, ¿no? Y no otros, ¿no? Entonces sí es como, pues estamos en eso, ¿no? Como retomando también como no diálogo que está existiendo, pero ya desde hace un montón de tiempo. A mí sí me parece que el libro, tu librito, llegó en un momento muy importante, históricamente, contextualmente, porque también abre la idea de que siempre va a haber mujeres que estamos escribiendo, ¿no? Y que notamos qué está sucediendo en el mundo realmente. De cómo no notarlo si sucede en nuestra cuerpo. Y en ese sentido a mí también me parece muy importante esta primera parte de tu lista, porque es verdad, o sea, cuando uno está en la academia, aparte de que todo el tiempo te están cuestionando si eres transfóbico o no, también no hay forma en la que uno pueda sustentar académicamente que la experiencia de una es valiosa e importante. Y yo creo que lo retomas muy bien porque finalmente en toda la metodología patriarcal de hombres, pues no toman en cuenta a las mujeres, mucho menos a las lesbianas, ¿no? Y entonces yo me preguntaba, o sea, ¿cómo no nos vamos a sentir incómodas si en ningún lado estamos nosotros? Y sí, ¿no? Como esas respuestas patriarcales que vienen también pues, de la medicina, de la psiquiatría, de la psicología, como que solo buscan categorizar, ¿no? E individualizar, o sea, tú te tienes que sentir incómoda y por tanto tú tienes que cambiar, porque es más fácil. Es más fácil decirle a una mujer que está equivocada a decir, ay, hay que preguntarnos, ¿no? ¿Por qué todas las mujeres están incómodas?
¿Por qué todas se sienten incómodas con sus cuerpos? O sea, ¿qué está sucediendo en el mundo que nosotras sabemos es asqueroso con nosotras? Como por qué nosotros no estaríamos incómodos, ¿no? Y bueno, la pregunta que yo quisiera hacerte a ti, pero hacernos a todas, es ¿por qué le tenemos miedo a profundizar esa incomodidad? ¿No? O sea, ¿por qué le tenemos miedo? ¿Qué necesitaríamos para hablar de esa incomodidad que sentimos todas las mujeres con nuestra cuerpo? Que algunas le damos un sentido de reconocerlo, ¿no? Y creo que tu lista también abre esa posibilidad a preguntarnos de dónde viene esa incomodidad y que no exista solamente esa respuesta médica que aparte, o sea, es pues un negocio, ¿no? Finalmente están también negociando con nuestra cuerpo una vez. Uh-huh. Creo que es un proceso muy fuerte, ¿no? El admitir que sientes incomodidad contigo, ¿no? Y más si estás en el feminismo, ¿no? Como que pareciera que tendrías que estar súper feliz y llevarte súper bien con tu cuerpo, ¿no? Y creo que es un proceso muy fuerte. A mí me ayudó leer justo a las mujeres que han destransicionado, ¿no? Ellas tienen un librito que también, de hecho lo cito aquí, ¿no? Pero es bueno, no es un manual, pero es un librito que ellas escriben sobre la destransición, ¿no? Y entonces justo hacían esas preguntas, o se empezaron a hacer estas preguntas. ¿Me estorban mis pechos, no? ¿O siento incomodidad con mis pechos? ¿O me molesta que los hombres la sexualicen, no? Porque es diferente, ¿no? O sea, tus pechos están ahí, pero si no hubiera alguien que la sexualizara, ¿te estorbaría? ¿No te sentirías incómoda, no? Y que también obviamente viene con la heterosexualidad, ¿no? Los hombres son los que violan, son los que sexualizan, ¿no? Y entonces también es deslindarles la responsabilidad, ¿no? De todas esas violencias que ellos cometen y asignárnosla a nosotras, ¿no? Como tú tienes la culpa otra vez, ¿no? Como no eres lo suficientemente alta, no eres lo suficientemente blanca, pero tampoco ahora eres lo suficientemente, no sé, como libre como para poder estar bien con tu cuerpo, ¿no? Entonces siempre como esa exigencia. Y creo que también si hay este miedo a debatir o a leer otras posturas, pues también es como, no, pues mejor me quedo con la respuesta que la mayoría cree, ¿no? Que eres la correcta, cuando tal vez a ti no te funciona, ¿no? Yo creo que viene de ahí y que sí es un proceso muy fuerte. Pues felicidades por escribir este libro, yo lo esperaba mucho. Habemos muchas mujeres que estamos en esa forma de pensarnos y sentirnos mujeres, como nos dicen, incompletas, ¿no? Porque queremos ser hombres. Y esto nos da la oportunidad de analizar un poco más de qué está pasando con nosotras. Y ese miedo que hablas, el miedo a leer, es quizás el miedo que nos imponen, ¿no? De reconocer nuestro cuerpo distinto, del machismo, del patriarcado que hay, ¿no? O sea, hemos luchado mujeres en el feminismo para reconocernos con este cuerpo femenino, pero no se habla del feminismo, ¿no? Se sataniza. Pero llega otro término trans y, que soy trans. Pero, ojo, también hay otro miedo dentro de ese trans, de las mujeres que transicionan a hombres y son señalados y odiados por esa comunidad trans. Pero la otra, que exagera en la pintura, en lo que es mujer físicamente, pues los premian, aplauden, los tienen programas y está ahí, ¿no? Y cómo no tener miedo a mostrarte tal cual con tu cuerpo, si inmediatamente las miradas, aunque tú te sientes bien con tus senos, con tu cuerpo, la mirada, el abuso sobre el toque del otro, te asusta, ¿no? O sea, dices, hoy voy a salir con mis pechos bien lindos, bonitas, aquí con el escote, pero al momento de salir sientes el manotazo, la violación, ¿no? El abuso, y por eso hay miedo también, ¿no? No es el miedo a la lectura, es lo que te vas a encontrar ahí de cierto, que te vas a llorar, sufrir y decir, chingar, tan fácil que es vivir mi vida con este cuerpo que tengo, ¿no? Sí llegan cosas a abrirte una lectura como la que tú nos propones. Yo veo ahora, pues, surtiendo la revista, librerías donde hay hombres trans, mujeres que transicionaron a hombres, como la sumisión, ¿no? Como la sumisión del patrón que sabe que son o fueron mujeres y ahora son hombres, cómo los humillan, los dicen, ¿no? Y soportan eso, porque
patrón sabe que fueron mujeres, ¿no? Pero cuando ves a una mujer trans, pues la película cambia, ¿no? Entonces yo sí te felicito porque hay una realidad, ¿no? La realidad trans que existe, pero antes de esa transición y de repente te sentiste mal y regresar a lo que dijeron que estaba mal, pero tú ya reconociste que es tu cuerpo, es tu vida, es tu mente. Voy a decir algo que a lo mejor va a sonar un poco feo y fuerte, pero la verdad, yo creo que la mayor fortaleza que podemos tener las mujeres es reconocer que podemos ser distintas y que sí podemos ser muy masculinas, pero este cuerpo, esta vagina, esta vulva, esta biología de mujeres hay más. Y es un tesoro excelente porque ha dado mucha vida a otras mujeres que han escrito y que han perdido y que se han quedado en la vida, ¿no? Y alguna vez me decían, oye, ¿por qué siempre te vistan de negro cuando vas a dar una plática, no? Es que vestirme de negro me recuerda el luto que le guardo a aquellas que perdieron la vida por defender el derecho a hablar aquí, ¿no? Y no hay que olvidar eso. Muchas perdieron la vida por reconocerse como mujeres y biológicamente estar ahí, aunque nos masculinicemos, como dice, pero no dejamos de ser mujeres violentadas y violadas. Yo sí te admiro mucho por el valor de escribir eso, por ayudarnos a que las otras nos vean, aunque no nos guste ella, pero el miedo es una realidad que tenemos que aceptar y tener el valor y la fortaleza de salir a la calle y decir, sí, bueno, me vas a tocar, me vas a violentar, pero tengo este valor para exponer tu golpe y demandar la pérdida de otras vidas. Gracias y de verdad que sí que nos tengamos mucho y también hay que compartirlo. Sí que vamos a tener muchas quebradas, pero créeme que no estás sola. Muchas. Muchas gracias. De hecho, también me pareció muy curioso o más bien confirmó como cuando se habla de disforia de género, se ve como un paso antecesor, ¿no? Inmediato de la transexualidad. Y en realidad este libro no habla de trans, habla de mujeres y de la categoría de disforia de género, ¿no? Entonces es como la primera perspectiva se vio reflejada, ¿no? Como creer que cuando se habla de disforia de género se habla inmediatamente de trans, ¿no? Y es como, no. Sí, fíjate, justamente eso, no es el miedo de nosotras, es el miedo de nosotros, de que las mujeres podemos reaccionar. Lo que pasó en la feria fue clarísimo, éramos mujeres escuchando algo que nos interesaba, que no iba a ofendernos. Sin embargo, se sintieron así, ¿y qué pasa? Ahorita éramos pocas aquí porque no queremos ese show y esa amenaza y esa violencia, pero de que estamos interesadas y que sabemos que es distinta la postura que tenemos, vaya, es otro público que tiene más. Sí, o el hecho de reunirnos a escondidas, ¿no? Como, de nuevo, pues me hace pensar, ¿no? Que dicen, no es una quema de brujas, pero luego pasan estas cosas como, ¿no? Curioso, ¿no? Pero muchas gracias, Juana. Y justo la intención era esa, ¿no? Como, pues claro, o sea, el título, Mujeres y Disforia de Género, ¿no? Como, si tú ya transicionaste y no te atañe dices que no te atañe la categoría mujer, ¿no? Pues no es para ti, ¿no? O sea, lo quieres leer, se te hace interesante, va, ¿no? Pero este libro específicamente no tiene esta postura y abarca esto, ¿no? Pero les digo, me pareció curioso como, por mencionar disforia de género, asumieron que era de trans, ¿no? Porque eso lo ven como un paso antecesor necesario o que va antes de transicionar, ¿no? Y es como, sí, ¿no? Y también eso como, pues sí, la importancia de seguir hablando, ¿no? Y de hecho, ahora que estoy en el doctorado, mi investigación es sobre lesbianas machorras, ¿no? Porque justo al analizar esto era eso, como muchas mujeres como yo, ¿no? Lesbianas, machorras, era como sentir que nuestra única posibilidad de existencia era a través de transicionar, ¿no? Y entonces ahora es eso, como mi investigación en el doctorado va hacia allá, ¿no? De cómo, pues, vivimos tenemos una experiencia diferenciada a las lesbianas que no son machorras, ¿no? Y que viene, no sé, que se refleja en cuando vas al baño y te sacan, ¿no? Porque dicen que es de mujeres y te ven y entonces, ¿no? O el miedo a ir al baño en espacios públicos o a meterte a los vagones de mujeres en el metro, ¿no? Como que es algo que no viven las lesbianas como machorras, ¿no? Entonces, a partir de esto, justo di el brinco a analizar ya las experiencias de las lesbianas, ¿no? Machorras, porque es también eso. Cuando hablamos de lesbianas machorras, lesbianas no femeninas, es como,
siempre hay este matiz otra vez desde lo queer, ¿no? Y es como la única postura que parece que es la válida para hablar de ello. Pero ¿qué pasa con las otras, no? ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, a mí no me gusta decir lesbianas masculinas, porque siento que no tenemos nada de masculinidad, ¿no? Pero se nos refiere así, ¿no? Como de, pues son lesbianas masculinas que o quieren ser hombres, ¿no? Y vuelve otra vez esta interpretación y es como de, pues no, no en realidad, ¿no? Entonces, sí. A mí me parece algo muy importante este libro tuyo, como sacarlo a la luz, porque es como otra vez, ¿no? Poder darle luz a un concepto que sigue atravesando el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y su materialidad y toda esta situación que muchas veces en lo abstracto no se entiende y se aísla. Y más que todo este mundo propicia a esa individualización, ¿no? De todos los procesos de las mujeres. Siento que es algo muy importante que se pueda hacer porque da luz, ¿no? Como otra vez volver al origen, a la palabra, de dónde surgimos, a poder tener un espacio en el cual se pueda seguir creando una subjetividad, porque propia de mujer, de una mujer, punto. Quien tú quieras ser. Lo veo mucho, por ejemplo, con mis consultantes, ¿no? Yo soy psicóloga, entonces acompaño en su mayoría mujeres y escucho muchos estos relatos, ¿no? A mí se me hace una cosa muy interesante, que sí lo voy a leer, el cómo podemos poner, cómo se pone el cuerpo, ¿no? En todo, o sea, hasta en la mente, ¿no? O sea, ¿dónde está la mente? Pues en el cuerpo, ¿no? Y ahí el cuerpo está en la materialidad, y entonces ahí como desde este lugar que estamos oprimidas y que todo el día, todo el tiempo estamos en un sistema capitalista, ¿en qué momento nos damos espacio para crear una subjetividad como mujeres? ¿No? Entonces yo veo mucho de eso en mis consultas, en el relato, en las palabras incluso que atraviesan, ¿no? Las adolescentes, por ejemplo, qué discurso traen, qué palabras nos traen a la consulta, qué palabras viejas podemos encontrar también en ellas, ¿no? Y que dices, pero ¿cómo pasa? Pues es que hay todo un sistema atrás, ¿no? Así como que les mete y les teje todo eso. Y poder hilar de manera diferente con ellas también es todo un proceso, ¿no? Y es cansado, y es muy doloroso atravesar el cuerpo, ¿no? Entonces, incluso hasta yo en mi propia experiencia, ¿no? Como poner el cuerpo ahí también es poder propiciar que haya otro cuerpo de mujer, ¿no? Y poder tener ese entramado intersubjetivo, pues es a veces muy interesante y muy enriquecedor, pero también muy doloroso, ¿no? Y no todas se atreven a hacerlo, y es más fácil vender el infancias trans y el mujeres trans, y etcétera, ¿no? Que me tocó también procesarlo desde ver cómo en un seminario, ¿no? Se hablaba del tema trans, todo el mundo lo aplaudía y yo lloraba, ¿no? No quiero, o sea, aquí se trata de la vida de las personas, ¿no? ¿Por qué tenemos que encasillarlas en algo? A lo mejor no es experiencia. No todo, no puedo dudar que todo sea desde ese lugar, ¿no? Y ver rupturas, ¿no? Incluso tú como desde la academia, ¿no? Yo con esta cuestión de la academia, todo el tiempo está rompiendo con eso, y de repente como terapeuta decir, bueno, ¿para dónde jalo, no? Con ellas, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque también no hay herramientas. Entonces creo que esto también, por lo menos para mí, va a ser una gran herramienta para seguir trabajando con ellas, ¿no? Entonces te agradezco muchísimo el que sacaras a la luz. Ay, muchas gracias. De hecho, justo antes de, bueno, el proceso del libro, la tesis la acabé en pandemia, ¿no? Y para titularme fue o me titulo o hicimos en la colectiva unos veranos para lesbianas, ¿no? Y dije, no, mejor los veranos para lesbianas que titularme, ¿no? Y en ese proceso fue como talleres también, pues, para socializar, ¿no? Como, y había muchas psicólogas, justo porque además también, o sea, muchas amigas, ¿no? Compañeras que han ido con psicólogas y les dicen este discurso, no, es que naciste en un cuerpo equivocado, ¿no? Y entonces dices, es que yo no venía, o sea, yo no quiero esa respuesta, quiero más respuestas, ¿no? Entonces también es como, ¿cómo es necesario seguir haciendo desde la psicología, ¿no? Porque de nuevo, si lo dice la psicología, entonces es verdad. Y dices, y si te lo dice tu psicóloga, como ahora el caso, ¿no? De Marilyn Cote,
No sé si lo vieron, ¿no? Una maestría en no, o sea, como que, pero por el simple hecho de decir que tiene tantos títulos y es como, se le da una autoridad, ¿no? Y qué difícil es cuando esa autoridad, como es tu psicóloga, no reflexiona, ¿no? Y que incluso en tu hacer personal, ¿no? Como que no seas psicóloga, como qué le dices a las otras, ¿no? Si tu sobrina quiere traer el cabello corto, no le vas a decir, no, pues que eres un niño, ¿no? Y es como, por eso también era como, pues es la intención del libro, ¿no? Como, y si sí va a ser un niño, que lo haga de forma consciente, ¿no? Como con ¿qué implica quitarse los pechos? ¿Qué implica quitarse el útero? ¿No? O sea, como, también esa es la apuesta, ¿no? Como de rastrear esa incomodidad y si decides, ¿no? Hacer las cirugías de reasignación sexual y las terapias de reemplazo hormonal, también sea de una forma más consciente, ¿no? Que no sea como de, pues es eso o te vas a sentir mal toda tu vida, ¿no? Vas a ser infeliz y vas a suicidarte, ¿no? O sea, si se va a hacer esa decisión, que sea de una forma consciente, ¿no? Y yo creo que eso incluso ayudaría a la comunidad trans, ¿no? A tener también debates entre ellos, entre ellas, ¿no? Pero, pues no hay apertura, ¿no? Entonces también, pues sí, espero que pueda ayudar, ¿no? Y que la finalidad fue esa, pues, ¿no? Ir de nuevo, como dices, a la categoría, porque se sigue diciendo, se menciona como cualquier cosa, ¿no? Y en realidad no entendemos de dónde viene, ¿no? Lo que fue un señor en los 70s que dijo, esto es disforia de género, ¿no? Y que luego otros señores dijeron, sí, esto es disforia de género. Y luego más señores dijeron, sí, esto sigue siendo disforia de género, ¿no? Y es como, ¿por qué voy a utilizar una categoría de señores en mi cuerpo, ¿no? ¿Y qué es lo que cuestionan justamente las mujeres que han transicionado, ¿no? Como esto que les mencionaba al inicio. ¿Por qué seguir diciendo tengo disforia y no tengo incomodidad con mis pechos? Porque me incomodan. O sea, me incomoda que me sexualicen, ¿no? No son mis pechos en sí. O la pornografía ha creado una expectativa en mi sexualidad sobre la penetración y por eso anhelo tener un pene, ¿no? No es que mi vulva me desagrade, es que hay todo un sistema que hace que yo anhele cosas, ¿no? Y es como, ok, si eres consciente que ha sido la pornografía o ciertos discursos que te hacen querer un pene, entonces, ¿qué haces con ello, no? Como hay una operación y, ok, ¿qué implica hacerte esa cirugía, no? Saber, no solamente hacerla por hacer, ¿no? Que en teoría tendríamos que tomar esas decisiones, sobre todo cuando son intervenciones tan fuertes en el cuerpo, ¿no? Que no es, no sé, sacarte una uña enterrada, ¿no? ¿no? O sea, es quitarte los pechos y eso implica otra cosa, ¿no? Y que muchas jóvenes no saben, ¿no? O sea, como, por ejemplo, cuando te quitan los pechos, posteriormente tienes que quitarte también el útero porque puede generarte problemas, ¿no? Y muchas veces, pues ya me los quité ya, ¿no? O sea, no hago nada más y es como, no, es que sí tiene implicaciones, ¿no? También por eso fue como algo que tuve que investigar aquí, ¿no? Como de, bueno, pues espero que también esa información de pie a que sigan estudiando sobre eso, ¿no? Porque si hay quien ya se hizo la operación, pues que sepa qué riesgos hay y que sigan estudiando qué riesgos hay, ¿no? O qué otras posibilidades, como tal vez no tan profundas, se me fue ahora la palabra, ¿no? Como más, ajá, no tan invasivas, ¿no? Pero sí, pero les digo, desde que planteé el tema con mi tutora, sabía que iba a ser un tema discutido, ¿no? Y también por eso, cuando en la maestría hay todo, bueno, un acompañamiento de sinodales y otras investigadoras, y consulté a investigadoras que tienen largas trayectorias, justo también para yo no decir tonterías, ¿no? Como de, si ya es un tema debatido, ya es un tema fuerte, pues no quiero decir tonterías, ¿no? Y entonces era como, y sí me debatieron muchas cosas, ¿no? Y yo decía, o sea, algunas cosas decía, tienen razón y otras, no, pero esto, y entonces ya es como que se hacía este debate, ¿no? Y que al final la intención de este libro es eso, ¿no? Como seguir generando preguntas, ojalá le dé respuestas a algunas, ¿no? Pero de que ya, o sea, de que va a expirar, ¿no? Incluso ahora, o sea,